Hola, con ustedes el pastor César Ferrer de Altar y quería compartir con ustedes las nuevas, las noticias, los anuncios, como ustedes quieran nombrarlo. Quería empezar simplemente por darles las gracias de que están sintonizando a esta celebración de Altar. Nos gozamos de que ustedes pueden estar con nosotros por estos medios masivos como YouTube y Facebook. Y hemos visto una reacción tremenda de personas de todo el mundo, muchos estados aquí en Estados Unidos, y quería mandarle un shout out, como dicen en inglés, ¿no? A una familia, la familia Marson, allá en Missouri, que fielmente nos han estado sintonizando en YouTube, especialmente a William. Hey Will, quería entonces pasar a los anuncios. Primeramente, tenemos como esta celebración, quiero que sepan, tenemos celebraciones los domingos y los miércoles, y ustedes pueden ser informados, recordados de estos acontecimientos por medio de texto. Y la manera que lo pueden hacer es mandando o texteando, como dicen hoy en día los muchachos, texteando la palabra altar al 94000. Si ustedes textean la palabra altar al 9400, entonces serán añadidos a una lista de personas del cual reciben textos cada vez que un evento está sucediendo. Y hablando de eventos, quiero que sepan que empezamos Operativo Joel este lunes pasado. ¿Qué es Operativo Joel? Para los que no han visto el video del pastor en YouTube, sobre la explicación de Operativo Joel, entonces pueden hacerlo, ir a ver el video, pero también quería hacerles saber de que desde el lunes empezamos todas las noches a las 8 de la noche a tener una hora de oración, pero esa es en sí una conclusión a un día de ayuno y oración. Creemos que estas próximas 2 semanas como iglesia nos hemos propuesto el ayunar y el orar y concluir con oración en grupo en el programa de Zoom, o allí en el website de Zoom, software de Zoom, como le quieran nombrar. Pero ustedes dirán, bueno, ¿cómo es que yo llego al Zoom? Otra vez, manden la palabra altar al 9400, y entonces también cada noche serán recordados cuando va a empezar la hora de oración durante estas 2 semanas. Viene con un link, ahí le presionan el link y directamente van al lugar donde vamos a tenerlo. Por último, quería decirles de que también el operativo Ningún Necesitado ya tuvo efecto esta semana. Pudimos entregar comida y algunas otras cositas a una familia del cual se quedó sin trabajo. Nos alegramos de que pudimos bendecir sus vidas. Gracias al matrimonio, a Lalo y a Araceli, por ayudarnos en ese acontecimiento. Fue lindo el poder ver la reacción de este matrimonio y saber de que el niño de 3 años, el niño de 3 años recibió comida. Y antes de concluir, porque hay audiencia aquí de perros, ¡ay, Dios mío! Si quieren donar, vayan al sitio altar.org y allí hay un link para donde pueden donar para Ningún Necesitado. Los esperamos la próxima semana. Dios los bendiga. Hola Altar, bienvenidos a
la celebración de domingo. Estamos súper agradecidos que ustedes puedan estar con nosotros y alabar y poder escuchar la palabra. Así es que, Señor, encomendamos este tiempo contigo, Padre Santo. Lo ponemos en tus manos, Señor. Yo te pido que recibes nuestra alabanza y adoración en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no se pone de pie donde está? Vamos a alabar al Señor en esta mañana. Amén. Presencia.
haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, Creo en ti, Señor. y lo que harás en mí, en mí, en mí, y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Solo tú, Señor. y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Oh, recibe nuestra alabanza. Solo a ti, Señor. Solo a ti, Padre. Tú eres digno eres, Jesús. Nada como tú. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en Y así es. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda gloria, toda honra, Señor. Solo tu Padre, creemos en tu palabra. Vamos a ver milagros, Señor. Te sentamos, Padre Santo, en esta mañana, Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor.
ser igual. Renuévame, Señor Jesús, y pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Que no lo cantamos una vez más, todos juntos con una voz. Señor, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Gracias, Señor. Señor, cerramos este momento de oración, Padre Santo, este momento de oración, de clamar a ti, Padre Santo, y sabemos que sin ti no somos nada, Padre Santo. Así que toma nuestra alabanza, Señor, como una iglesia, Señor, donde estemos en nuestras casas, Señor, con amigos, con familia, Padre Santo. Únenos, Padre Santo, pero también renuévanos, Señor. Danos fuerzas, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, altar, por adorar con nosotros. Ahora pasamos este tiempo de oración a la palabra con nuestro pastor Daniel Prieto. Dios les bendiga. Aquí estamos una vez más reuniéndonos de forma virtual, a la distancia, en medio de este tiempo tan particular que nos toca vivir como sociedad, como mundo, y definitivamente un tiempo en el que todos nosotros estamos tratando de entender lo que está pasando, pero también como seguidores de Jesús, tratando de entender el propósito, el plan, la intervención de Dios en todo lo que está ocurriendo con esta pandemia del coronavirus. Quiero darle gracias, Ethan, Kaylan, gracias por dirigirnos en este tiempo de alabanza, de adoración al Señor como iglesia. La ventaja y la bendición que tenemos de tener los medios de comunicación, el internet, que nos permite hacer esto, de reunirnos, quizás no físicamente como lo hacemos normalmente semana a semana, pero sí reunidos en el Espíritu. Y como iglesia quiero hoy continuar con esta serie de mensajes que hemos estado compartiendo durante este tiempo de pandemia, de cuarentena, de distanciamiento social, mientras el gobierno toma medidas para minimizar el impacto de este virus y del contagio de este virus
a lo largo de nuestra nación y también a lo largo de otras naciones, que estoy seguro esta celebración hoy en vivo está llegando a muchos de estas partes del mundo, donde semana a semana nos vamos enterando que amigos, hermanos, creyentes están conectándose con nosotros. Esta es nuestra cuarta semana en este tiempo, en esta temporada que nos toca vivir. Pero antes de ir a la palabra, usted puede ir buscando en Lucas capítulo 19, allí en su casa donde está, sea con la familia o si está solo, vaya buscando Lucas 19. Pero antes de empezar con el mensaje de la palabra del Señor para hoy, quiero recordarles a los hermanos de altar, a las hermanas, a la comunidad de fe que llamamos altar. Algunos nos han preguntado estas semanas qué significa altar. Bueno, para nosotros nuestro nombre es más que simplemente un nombre para tener algún tipo no sé, de mercadotecnia. A la iglesia se llama altar, ¿no? Cuando la iglesia se empezó a llamar altar es porque como comunidad de fe descubrimos que Dios nos había dado una identidad, y esa identidad era básicamente que Dios nos estaba llamando a ser un lugar de encuentro con Él, un lugar de encuentro entre Dios y el hombre, entre Dios y el ser humano. Ese lugar, ese altar es ese lugar de encuentro, donde Dios pudiera venir y traer redención al hombre, al ser humano, al individuo, donde pueda encontrar en un espacio de libertad para rendirse, para realmente descubrir a este Dios increíble, este Dios de amor que quiere venir con libertad, con sanidad, con restauración. Hoy más que nunca nos toca como iglesia ser altar. Hoy más que nunca nos toca hacer un altar personal. Hoy más que nunca nos toca hacer un altar familiar, un altar en donde nos encontremos cada uno de aquellos que somos seguidores de Jesús y que por conocer a Jesús hemos descubierto y encontrado el amor redentor, el amor salvador, el amor transformador de Dios. Qué necesidad tan grande hoy de que no nos olvidemos de ser ese altar que Dios nos llamó a ser. Así que le animo a toda la iglesia a que como comunidad de fe sigamos intencionalmente siendo esos medios, esos espacios, esos momentos de Dios en los que muchos a través de esta crisis y en medio de sus temores, en medio de sus inquietudes, en medio del dolor que la enfermedad les puede causar, en medio de quizás muchas personas cercanas o conocidas pueden estar enfrentando la misma muerte en este momento, nosotros nos transformemos intencionalmente en ese momento, en ese espacio, en esa oportunidad de encontrarse con el Dios Salvador, con el Dios Pastor, con el Dios de amor. Dicho esto, quiero, y sé que me estoy extendiendo un poquitito, con algunas cosas que quiero decir antes del mensaje, pero hay dos o tres cosas que quiero recordar a la iglesia. Ustedes han estado escuchando los anuncios antes de empezar la celebración, al final de la celebración, pero como pastor sí quiero por lo menos remarcar dos o tres cosas. Número uno, esta semana comenzamos lo que llamamos Operativo Joel. Y Operativo Joel es una decisión que hemos tomado como iglesia de tener una ayuno y oración, donde cada día estamos terminando el ayuno del día y el día de oración en una reunión de oración a través de Zoom, a través de una videoconferencia a las 8 de la noche. Todos los días a las 8 de la noche nos reunimos, están todos invitados. Usted escoja 1, 2 días a la semana, si quiere estar los 7 días a la semana. El único día que lo hacemos en vivo a través de Facebook o del canal de YouTube es el miércoles a las 8 de la noche. Pero el resto de la semana, lunes, martes, jueves, viernes, sábado y domingo, tenemos acceso a un espacio de Zoom donde todos entramos, nos vemos, conversamos un ratito, escuchamos las peticiones, escuchamos lo que el Señor está poniendo en el corazón mientras estamos ayunando y orando y engrandecemos a Dios como comunidad de fe. Reconocemos quién es Dios, el Dios de nuestra salvación, y luego empezamos a orar e interceder
por las peticiones, por los que están en la reunión, por aquellos familiares y amigos. Esta semana hemos estado orando por Ecuador después de ver tanto dolor y tanta tragedia en esta nación y en otras naciones. Así que, iglesia, yo te animo, sumate a Operativo Joel en el canal de YouTube Altar Foursquare Church, vas a encontrar el video que lo explica. También durante Operativo Joel estamos diciéndoles a todos, vamos a prepararnos todos como ministros para ser usados por el Señor. El ministerio no es la exclusividad de unos pocos como quizás mi persona, que somos pastores y trabajamos en la iglesia o servimos al Señor en el ministerio ocupando posiciones de liderazgo de la iglesia. El ministerio es de todos. Todos somos invitados y llamados a ser usados por Dios para ministrar salvación a alguien, para ministrar sanidad, paz, consuelo, acompañamiento en procesos difíciles y de dolor. Así que quiero animar a la iglesia también que nos escriban, o si tú no eres parte de Altar, pero dices, pastor, yo quiero ser parte de Operativo Joel, quiero también, sé que hay algunos pastores que esta semana me llamaron y me dijeron, pastor, yo quiero sumarme a Operativo Joel, y quizás estos pastores, amigos que nos están escuchando, quieren involucrar a su iglesia. Queremos servirles si ustedes necesitan nuestra ayuda, pero también si quieren participar de este curso que es completamente gratuito, que está habilitado para todos aquellos que quieran prepararse. Es un entrenamiento básico, ¿no? Para todos aquellos que quieran prepararse para ministrar a alguien durante este proceso. Las semanas que tenemos por delante como nación, como sociedad, son semanas difíciles. Aquí en Estados Unidos, nuestros líderes y gobernantes están diciendo que las próximas 2-3 semanas van a ser semanas muy difíciles con esta pandemia. Y yo me digo a mí mismo, hoy en día nos dicen que hay trabajos que son esenciales. Entonces tenemos trabajadores esenciales que salen a hacer el trabajo para mantener el sistema, para mantener esta sociedad, sus estructuras funcionando, los servicios básicos siendo ofrecidos. ¿No les parece que hoy más que nunca este mundo necesita los trabajadores esenciales del reino de Dios? Y que esos no pueden ser unos cuantos, tenemos que ser todos. Así que te animo, sumate a tu iglesia, sumate a tu pastor, a los de Altar, súmense. No importa que tengas un mes en el Señor o un año, todos podemos prepararnos para ser usados por el Señor, para ministrar a Jesucristo y a un Jesús presente, real, y que realmente puede hacer una transformación en la vida y un milagro en la vida de aquellos con los que tenemos contactos y conexiones, porque aunque estemos encerrados en casa, convengamos que todos tenemos una red de contactos, todos tenemos una red de relaciones alrededor de nuestra vida, a través de WhatsApp, a través de Facebook, tenemos familiares, amigos. Todos nosotros todavía tenemos una comunidad que nos rodea y que está en contacto con nosotros, y hoy más que nunca deberíamos estar ahí presentes en sus vidas para ser instrumentos de Dios, para bendecirlos, para orar, para traer paz, para traer respuestas bíblicas a la realidad que estamos atravesando y a la situación personal de cada uno. Así que todos les animo a sumarse a Operativo Joel en este tiempo. También esta semana hemos comenzado con un grupo de apoyo para contener a todos aquellos hermanos y hermanas de la iglesia que son trabajadores esenciales. Todos los días tienen que salir, y por el trabajo que hacen en un hospital, en centros médicos, o manejando transportes que tienen que llevar medicinas o alimentos, o en la limpieza, pues tienen que ir a lugares y estar higienizando y desinfectando lugares, ponen su vida en riesgo todo el tiempo saliendo. Queremos comenzar este grupo de contención. Escríbenos al número que aparece en pantalla con la palabra que se indica allí, y déjanos saber. Entonces, a la vuelta del mensaje, cuando recibas un mensaje de vuelta, déjanos saber entonces que tú eres un trabajador esencial, y te mandamos la información de cómo puedes ser parte de este grupo de apoyo. Ahora sí, creo que como que los anuncios se fueron un poco largos, pero déjenme comenzar entonces con la palabra del Señor.
allí donde estamos, cada una de nuestras casas, tomemos un momento para sentarnos a los pies de Jesús y escuchar su palabra. Vamos a ir a Lucas capítulo 19, verso 1 al 10. Quiero pedirles que me acompañen a leer esta historia que pues yo la vengo escuchando desde que soy pequeño. Es una de esas historias que en la escuela dominical, en la iglesia, la repetimos todo el tiempo. Es una de esas historias favoritas. Incluso hay una canción para niños que habla de Zaqueo, a este hombre pequeño que se subió a un sicómoro para ver a Jesús y que era bien pequeñito, pero Jesús le dice: Zaqueo, desciende porque yo quiero ir a tu casa. Esta historia es una historia muy particular. Cuando uno va a los evangelios y encuentra a un Jesús que era presente en lo común del pueblo. Y aquí es donde quiero volver a los domingos anteriores mientras he compartido con ustedes. Durante estos domingos, mi intención como pastor es traer un mensaje que entiendo que Dios me pidió que les diera. Bajo este lema que estamos llamando Safer at Home, esta es la serie, así se llama, es la expresión que usó el alcalde Garcetti de Los Ángeles cuando anunció a todo el condado de Los Ángeles y a la ciudad de que debíamos quedarnos en casa y que necesitábamos entrar en este periodo de cuarentena donde debíamos salir solo para asuntos indispensables y muy necesarios. Eso lo que ha hecho es que pues, no podamos reunirnos en el templo, que no podamos estar teniendo las actividades como regularmente la teníamos. Y bueno, eso ya lo sabemos, todos estamos en esta creo que tercera o cuarta semana. Imagino que a esta altura empezando a tratar de procesar y aprender cómo sigue esto, ¿no? Porque pues esta semana nos dijeron que se va a extender hasta fines de abril, y orando y clamando que Dios pueda detener esto pronto. Pero aquí estamos, ustedes en casa, yo en casa, saliendo para asuntos esenciales, ya sea de la iglesia o de necesidades que tenemos en casa. Pero hemos estado hablando de Safer at Home, más seguros en casa. Y el primer domingo les compartía cómo más seguros en casa es más que simplemente una acción física de estar en casa encerrados como si fuera una cárcel. Creo que este es un buen momento en tiempo de crisis en la sociedad en medio de esta pandemia, también para que nosotros podamos entender el principio espiritual de qué significa tener a Jesús en nuestra casa. Y el primer domingo hablábamos de que safer at home, más seguros en casa, es estar sentados a la mesa de Jesús. Y cómo sentarnos a la mesa de Jesús implica entonces encontrar ese lugar de honor, encontrar ese lugar de seguridad en su presencia. El domingo pasado les compartía sobre safer at home, más seguros en casa, es cuando Jesús está en la casa, cuando realmente tomamos una decisión de que no queremos la iglesia en la casa, pero queremos a Jesús en la casa. Y quizás para algunos escucharme decir esto es un poco fuerte, pero la realidad es que si vamos a decir, este es el mejor momento para que la iglesia vuelva a la casa, claro, nosotros los individuos somos la iglesia, pero lo último que queremos es traernos el sistema iglesia, traernos la liturgia iglesia, traernos el programa iglesia a la casa. No quiero esa iglesia en mi casa, lo que quiero en mi casa es a Jesús, el Jesús presente, el Jesús real, el Jesús que cuando está en la casa tengo la expectativa de que realmente algo puede pasar en la casa. Y esa fue la pregunta y el desafío para esta semana. Si Jesús estuviera en tu casa durante esta cuarentena, si Jesús es real en tu casa, ¿qué puede llegar a pasar en tu casa? Espero que la hayan podido contestar, espero que esta semana hayan podido descubrir la diferencia. Y es mi oración que todos nosotros podamos en este tiempo realmente permitir que Jesús esté en la casa, que Él sea presente, real en nosotros y entre nosotros en casa. Pero cuando Jesús está en la casa, hemos repetido y lo repetimos por años en altar,
Cuando Jesús está en la casa, entonces está su presencia. Cuando Jesús está en tu casa, entonces está su palabra, su voz hablando. Y cuando Jesús está en la casa, también está su poder. Así que hoy en particular quiero compartir con ustedes que si vamos a decidir de verdad que Safer at Home, más seguros en casa, no tiene que ver simplemente con un momento en el que nos refugiamos en casa para evitar un contagio masivo, pero tiene todo que ver con también una acción espiritual. Al estar en casa vamos a reflexionar, a repensar como creyentes, como seguidores de Jesús, qué significa para nosotros que Jesús es real en nuestra casa, que Jesús no es el que está en el edificio donde nos reuníamos antes y donde teníamos los eventos, y que entonces esperábamos toda la semana para llegar a esa reunión, esperábamos toda la semana para llegar a ese evento o a ese servicio, como le dicen aquí, culto, como le dicen en otras partes del mundo, y llegar a ese momento porque ahí es donde podía encontrar a Dios, ahí es donde podía encontrar a Jesús. Y darnos cuenta que Jesús es más grande que ese edificio, trasciende un momento de 2 horas en una reunión, que Jesús es Dios con nosotros. Y para mí también mucho más importante como pastor es pensar que hay muchos que en este momento me están escuchando, que alguien te invitó a participar de esta celebración, te invitó a conectarte, un amigo, un familiar, y que quizás me estás escuchando decir algo como esto, que Jesús, el Dios con nosotros, quiere estar en tu casa, quiere ser real en tu vida. Y entonces te encuentras con algo que quizás no lo habías pensado antes. Yo no sé qué te está pasando, no sé cómo estás atravesando este momento, pero una cosa sí sé. Quizás este es un buen momento en tu vida para darle una oportunidad a Jesús, para darle una oportunidad a este Dios que se hizo presente en una humanidad fracasada, en una humanidad caída, en una humanidad que no ha podido valerse por sí misma después que abandonamos su presencia y le fallamos al Dios que nos creó. Y vino y pagó ese precio para que ustedes y yo podamos ser restaurados, encontrar el diseño perfecto de Dios para esta vida, para esta existencia. Desde esa perspectiva, una de las cosas que quiero afirmar en el mensaje de hoy es que si Jesús está en la casa, tú y yo podemos contar con su presencia en nuestra casa. ¿Qué quiero decir con eso? Esta es la historia bíblica. Lucas capítulo 19, algunos dicen que ahora uso más los lentes y que están descubriendo que uso los lentes, pues está bien, es parte de mi edad. Lucas capítulo 19, verso 1, dice la historia que Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Y dice el verso 2, resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Y estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se le adelantó corriendo, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Verso 4 de Lucas 19 dice, por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Es interesante porque hay otras traducciones que le dicen tengo que hospedarme y otras traducciones dicen es necesario que yo me quede en tu casa. Verso 6, así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Verso 7, al ver esto todos, en esa época los religiosos no entendían cómo un hombre bueno, un hombre santo, un hombre religioso podía meterse en la casa de un pecador. Zaqueo no era la persona más popular en el pueblo, digámoslo así, pero entonces los religiosos empezaron a murmurar, dice el verso 7, ha ido a hospedarse con un pecador, ha ido a hospedarse a la casa de una persona de mala fama, dice otra versión. Al ver esto, entonces dice, Zaqueo se puso en pie y dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes,
y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. El verso 9 dice que Jesús dijo estas palabras: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que este también es hijo de Abraham. Y el verso 10 dice estas palabras, hablando Jesús de su verdadera misión. Él dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando Jesús entró en Jericó, la multitud lo rodeó. Zaqueo se entera que Jesús va a pasar por allá. Él era un cobrador de impuestos, era el jefe de los cobradores de impuestos, era el que dirigía el IRS, ¿sí? el sistema de recaudación de impuestos. Pero este hombre procuraba ver a Jesús. Y esto es lo que es interesante, porque se ve que el hombre era bastante sinvergüenza, le robaba a la gente, cobraba impuestos de más, pero tenía una característica: era muy rico, pero era muy chaparro, era muy bajo, en mi patria dirían que era petizo, ¿sí? Y entonces era bajo de estatura, así que decidió subirse a un árbol. Y se subió al árbol donde él sabía que Jesús iba a pasar por allí. Y él estaba muy, muy listo en su arbolito, preparado para mirar a Jesús, cuando de pronto Jesús se detiene bajo ese árbol, levanta su vista hacia donde estaba Zaqueo y le dice: Zaqueo, hazme un favor, baja de ese árbol, porque hoy yo voy a ir a quedarme a tu casa, voy a pasar la noche en tu casa. Yo no sé qué haría si alguien se para de pronto y me dice: Daniel, vamos porque me voy a ir a quedar a dormir a tu casa, ¿no? Pero creo que Jesús miró a Zaqueo, encontró a alguien que quizás en alguna manera era una mala persona, era una persona que estaba haciendo muchas cosas mal, estaba quizás oprimiendo a los pobres y robándoles, pero había algo en su corazón que lo estaba provocando a hacer algo diferente en su vida, algo que no había hecho antes. Buscar un árbol donde subirse, porque él necesitaba, él quería, él tenía el deseo de ver a este Jesús del que tanto le habían hablado. Él había escuchado de Jesús, él estaba escuchando los milagros, escuchaba las enseñanzas, se ve que habían llegado a él historias de quién era este Jesús, y definitivamente este Zaqueo dijo: bueno, por lo menos quiero mirarlo. Cuando queremos ver a Jesús, y quizás has escuchado mucho de Jesús, quizás me estás escuchando ahora en este mensaje y muchas veces te han contado de Jesús, te han dicho alguna historia de un milagro que él hizo, te han contado cómo sintieron su presencia o tuvieron una experiencia con este Jesús espiritual. Entonces la tendencia es hacer lo mismo que hace Zaqueo. Vamos y generalmente nos subimos al árbol. Hay una versión que lo traduce como sicómoro, algunos creen que era una higuera, y buscamos esa higuera, ese árbol, yo diría esa religión, esa organización donde nosotros nos podamos subir y desde allí tratar de mirar y descubrir a este Jesús del que tanto nos están hablando. Pero ha sido mi experiencia, ha sido la experiencia de muchos que están en este momento en esta reunión y escuchando, quizás compartiendo este mensaje conmigo, que cuando tú y yo nos subimos a la higuera de la religión, a la higuera del evento, a la higuera de ese lugar donde nos dicen que ahí va a estar Jesús, que ahí está este Dios, la persona de Jesús que puede hacer algo, que ha hecho milagros en otros, entonces nos encontramos que en ese momento, mientras estamos trepados en la higuera del evento de la religión, en nuestro arbolito, tratando de ver a este Dios, a este Jesús, Jesús se detiene y claramente nos manda el mensaje que nosotros no somos para él una multitud. Se detiene como un Dios
que no es de masas, sino de individuos, como un Dios que se detiene e intencionalmente nos mira a los ojos, nos mira a los ojos del alma, nos habla a los oídos del corazón, y ese Jesús que se para frente a nosotros, y quizás estás rodeado de gente y estás rodeado de ruido y hay muchas cosas pasando, pero hay un momento que es único, todo lo demás se silencia y eres solamente vos y Jesús te mira a los ojos y te dice algo que ni siquiera esperabas. Mira, haceme un favor, bájate de ese sistema religioso donde solo me podés ver a la distancia y vení porque yo quiero entrar a tu casa y me quiero quedar en tu casa. Porque no quiero que me conozcas de lejos, quiero que me conozcas personalmente. Y esto es lo increíble del Jesús del que hablamos. Porque no hablamos de una religión, no hablamos de un sistema espiritual, hablamos de un Dios personal que nos está buscando y que aunque a veces nos sentimos en la multitud, cuando nosotros queremos acercarnos a Él o a veces ni siquiera queremos acercarnos a Él, Él se detiene. Y muchos de los que me están escuchando pueden recordar momentos en los que han sentido a este Jesús hablándoles al corazón, porque en medio de todo aquello Él se ha detenido y te ha dicho, mira, no me interesa que me conozcas de lejos. Si te animás, yo quiero entrar a tu casa, quiero entrar a tu vida para que me conozcas personalmente. Jesús no quiere ser una visita en nuestra casa. Él no quiere ser una visita en nuestra vida. Esos momentos eventuales que ocurren de vez en cuando. Él quiere hospedarse, Él quiere quedarse a vivir en nuestra vida, en nuestra casa. Yo a veces escucho estas expresiones que los cristianos tenemos, ¿no? Tuvimos una visitación del Señor y vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos visite. Yo te voy a decir algo, yo no quiero una visitación del Señor, yo quiero que el Señor se quede a vivir. Ya, eso de las visitaciones es como vamos a experimentar su presencia en algunos momentos. Yo no quiero experimentar su presencia 2 horas el domingo en el templo mientras tenemos esta reunión virtual. Yo no quiero experimentar a Jesús simplemente en 1 hora de oración. Si yo soy un seguidor de Jesús y me encontré con una vida nueva y Él es real y este es un Dios real y personal y que vive en mí, que quiere vivir en mi casa, no quiero su visita. Quiero que se quede a vivir. Quiero que haga su residencia en mi corazón, en mi familia, en mi hogar. Así que yo creo que es la pregunta que hoy Jesús nos quiere hacer a todos nosotros es, ¿querés verme o querés conocerme? Y hay una diferencia. ¿Me querés ver o me querés conocer? Si me querés ver, entonces quédate en tu sistema religioso, asistí a reuniones, seguí conectándote a diferentes reuniones en internet, en Facebook, en YouTube durante este tiempo y me vas a ver de lejos. Pero si me querés conocer, entonces déjame entrar hoy a tu casa. Bájate de todo ese sistema y déjame llegar hasta donde estás. Quiero entrar a tu casa. Se los digo de otra manera. ¿Por qué mejor no dejamos el arbolito allá afuera y en lugar de traernos el árbol a la casa nos traemos a Jesús? Si Jesús habita en nuestra casa, entonces, recién entonces, vamos a encontrar salvación. La gente empezó a criticarlo. Alguno dirá, pastor, pero usted piensa que Jesús va a querer entrar a mi casa. Si usted supiera las cosas que han pasado en mi casa, si usted entendiera la forma en que nos hemos insultado, las cosas que a veces hasta nos da vergüenza decir que hemos hecho en nuestra casa, las cosas que como personas a veces hemos hecho y que no son dignas de alabanza o de celebrar. ¿Usted realmente cree que Jesús quiere entrar a mi casa? Alguien me dijo una vez, pastor, primero déjeme arreglar las cosas porque antes de decirle a Jesús que venga a mi casa quiero solucionar algunas cosas. Pues convengamos que si vamos a esperar a que solucionemos todos los problemas y las cosas malas que hay en nuestra vida, en nuestra casa, Jesús nunca va a entrar porque no lo vamos a hacer nunca. Jesús no le dijo a Zaqueo, Zaqueo, haceme un favor, soluciona tu vida,
arrepentite, cambia tu actitud para que yo pueda entrar a tu casa. Eso es lo que hacen los árboles, eso es lo que hacen los sistemas religiosos, que te dicen, mira, cambia si querés a Dios. Pero Dios dice, no, déjame entrar a tu casa, así como está, el desastre que está, así como está un desastre tu matrimonio, así como es un desastre la forma en que criaste a tus hijos y están viviendo, así como es un desastre tu corazón amargado, enojado, así como es un desastre lo que te está pasando, así como estás, yo quiero entrar a tu casa. No quiero que cambies, déjame entrar porque así yo puedo hacer el cambio que ustedes necesitan. Ese es el Jesús del que estamos hablando. Safer at home, cuando Jesús está en la casa, porque su presencia puede estar en nuestra casa. Y cuando su presencia está en nuestra casa, nosotros tenemos la mejor oportunidad. Quizás, debería decirlo de esta forma, la única oportunidad genuina, la única oportunidad real de cambiar, no lo externo, pero cambiar desde adentro, del corazón, de la esencia de quienes somos nosotros. Necesitamos dejar que Jesús entre a la casa. Quizás digas, pastor, pero yo no soy tan malo, ¿por qué está diciendo todo eso? Quizás no, pero la realidad es que estás vacío. Que aunque tenés muchas cosas y que no has hecho lo que tal vez la sociedad te diría eso es extremadamente malo, te das cuenta que estás vacío. Y que como Zaqueo quizás también puedes tener cierto bienestar económico o cierta estabilidad, pero hay algo que te falta. ¿Y sabes qué te falta? La presencia de Jesús. Esto es lo lindo de ser un seguidor de Jesús, que no se trata de ideas, no se trata de conceptos, se trata de su presencia real, palpable en nuestras vidas. Así que, y sé que me estoy extendiendo en el mensaje, pero déjenme decirle 4 cosas rapidito y quizás esta semana podemos reflexionar. Si vamos a estar más seguros en casa es porque la presencia de Jesús va a estar en nuestra casa. Y si la presencia de Jesús está, es porque le vamos a sentir. Él va a ser palpable. Vamos a sentir que está en casa. La Biblia nos dice por lo menos 3 cosas que pueden pasar si la presencia de Jesús está en nuestra casa. Y mientras estoy hablando es mi oración que ya hayas empezado a abrirle la puerta de tu hogar, la puerta de tu propia vida al Señor Jesús. Hechos capítulo 3, verso 18, cuando estaban los apóstoles predicando al pueblo, dice en el verso 19 y 20, dice, ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados, vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Y entonces, dice el verso 20, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Estaba hablando con el pueblo judío y con un pueblo que había escuchado del Mesías, que había escuchado del Rey. Pero esta es la frase que quiero rescatar. De la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio. Si esta es tu tercera semana, si esta es tu cuarta semana encerrado en casa, imagino que para este momento ya estás arañando las paredes. O quizás ya estás como empezando a tener algún grado de ansiedad. Estás empezando a sentir los efectos en diferentes áreas de no poder salir y hacer tu rutina diaria o salir a trabajar. ¿Qué oportunidad, qué necesidad de, si dices, pastor, es bárbaro todo lo que está diciendo, pero ¿cómo lo hago? Mira, allí donde estás, dobla tus rodillas, corre al Señor y decirle, Jesús, te necesito en casa, porque si la presencia de Jesús está en tu casa, escucha esto, vendrán tiempos de refrigerio. Eso significa, en el original significa, vendrán tiempos donde tus fuerzas serán renovadas. Habrá un tiempo de renovación espiritual, emocional, refrigerio, cuando sientes que puedes llenar los pulmones de aire y sientes nuevas fuerzas para seguir adelante. Y esta es mi oración. Si dejas que Jesús entre a tu vida y a tu casa, vas a que la presencia del Señor te traiga refrigerio, traiga nuevo ánimo, nuevo aliento, que esa depresión, esa ansiedad desaparezca porque Jesús es real, estás sintiendo su presencia. En segundo lugar,
Apocalipsis capítulo 7 describe un poco la imagen de la iglesia frente al Señor Jesús en el trono. Y habla de que una enorme multitud de toda nación, tribu y lengua estaban delante del Señor en su presencia, y que esta multitud empezó a gritar y a cantar con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios, dice Apocalipsis 7 del 9 al 11, y empezaron a adorar y a bendecir la gloria, la sabiduría, la acción, el honor, el poder, la fuerza, todas pertenecen al Señor. Eso era alabanza. Si dejamos que la presencia del Señor esté en casa, entonces vamos a encontrar que hay un cántico de alabanza que se renueva en la casa. Si la presencia es real, si la presencia del Señor es palpable, si Jesús está en la casa, entonces va a haber un momento de alabanza diferente. Y mientras te estoy mencionando estas cosas, que son versículos bíblicos, también son una forma de medir qué tanto estamos dejando que la presencia del Señor sea real. Voy a mencionar una más y luego quiero explicarte lo que acabo de decir. Porque Hechos capítulo 4, verso 13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Te voy a decir esto: si Jesús está en la casa, es mucho más seguro. Pero también es cierto que si dejamos que Jesús entre a casa, en primer lugar, vamos a encontrar salvación. Vamos a ser transformados. Nadie sale igual cuando la presencia de Jesús está en casa. Zaqueo no salió igual. Dicen que se levantó y dijo: miren, voy a dar la mitad de mis riquezas a los pobres y voy a devolver 4 veces a los que les robé. Este era otro tipo, este era otra persona. Así que si Jesús está en la casa, vamos a experimentar que estamos cambiando en casa. No vamos a salir igual después de esta cuarentena, de esta pandemia. Segundo, si Jesús está en la casa, entonces vamos a tener tiempos de refrigerio. Aunque estamos en casa y estamos con toda esta tensión y todo lo que está pasando, vamos a encontrar ese nuevo ánimo, esa nueva fuerza, porque su presencia está ahí. Si Jesús está en la casa, va a haber una nueva alabanza, una nueva canción, va a haber un nuevo espíritu de alegría, de gozo. Pero si Jesús está en la casa, entonces hay transparencia y honestidad en todo lo que hacemos, porque nada se oculta a su presencia. Si Jesús está en la casa, entonces nos vamos a comportar con mucha más transparencia. A veces yo siento que vivimos hablando teóricamente de esto, pero después que hablamos un ratito de la presencia de Jesús se nos olvida y actuamos como si Él no estuviera. Y nos olvidamos que le dijimos que estuviera presente. Este domingo pasado, después de la celebración, a la noche tuvimos un tiempo, fue el lunes, pero tuvimos un tiempo como familia en donde estuvimos reflexionando sobre el mensaje y tomando decisiones. Y una de las cosas que comentaron en casa fue justamente esto, que a veces lo que tenemos que hacer es estar mucho más conscientes de su presencia, porque si estamos conscientes de su presencia, entonces hay muchas cosas que las haríamos diferente, seríamos mucho más transparentes en muchas cosas. ¿Qué les puedo decir? Quiero cerrar el mensaje simplemente diciendo esto. En este tiempo, lo mejor que nos puede pasar no es que nosotros estemos encerrados en la casa, pero que Jesús esté adentro de nuestra casa. Y el mensaje de esta semana, de parte del Señor, es: dejemos que su presencia sea real. Abrí la puerta de tu corazón, abrí la puerta de tu casa y deja que Jesús entre. Ahora, ¿cómo medimos si Él está presente? ¿Cómo medimos la presencia del Señor? Pues 4 preguntas básicas. En las últimas semanas que estás encerrado en casa o que todo esto está pasando, ¿alguien cambió? ¿Vos mismo estás cambiando? Porque si no hay cambios en tu vida, es muy probable que hables de la presencia del Señor, pero el Señor no esté presente. Déjame hacerte otra pregunta. Estas semanas, ¿cómo está tu estado de ánimo? ¿Cómo está ¿cómo estás? ¿Estás agotado? ¿Estás siempre desanimado?
o hay tiempos de refrigerio, estás encontrando nuevas fuerzas. No estoy diciendo que a veces uno no se desanima, pero en medio de los momentos difíciles puedes sentir que la presencia del Señor te está dando nuevas fuerzas. Cuando el mal humor te toma, estás encontrando ese nuevo humor que el Señor te puede dar. ¿Cómo está la alabanza? ¿Cómo está el cántico? Solo hay quejas. Así que si Jesús está en la casa, quizás el Señor está renovando tu estado de ánimo. Y si Jesús está en la casa, entonces probablemente todos estamos siendo mucho más honestos y transparentes, porque delante de la presencia del Señor no hay nada oculto y soy consciente que Él está acá. Así que tengo que ser yo, no puedo ser otro, no puedo estar haciendo lo que no es. Bueno, quiero cerrar el mensaje y quiero hacer 2 oraciones. En primer lugar, quiero orar por aquellos que, como Zaqueo, están subidos a algún árbol, algún sistema, y como Zaqueo tratando de ver ver a este Jesús de cerca. Yo quiero decirte que Jesús hoy quiere entrar a tu corazón. Y si tú me dices, pastor, ¿cómo hago eso? La palabra del Señor dice que si nosotros creemos que Él es Dios, que murió por nosotros y que resucitó al tercer día, venciendo la paga de nuestro pecado, que era la muerte, porque Él volvió a la vida, porque venció el pecado y venció la muerte, y le recibimos como nuestro Señor, tú y yo entonces somos salvos, encontramos una vida nueva, somos una nueva persona. Y si quieres hacer esta oración, allí donde estás, en casa, en familia, si me estás escuchando en algún otro lugar, por favor, haz esta oración conmigo. Allí donde estás, decí conmigo: Padre Celestial, hoy te pido perdón por todos mis pecados. Hoy creo en Jesús. Creo que Él murió por mí y que resucitó para darme una vida nueva. Di conmigo estas palabras: hoy recibo a Jesús en mi corazón. Le pido que entre a mi vida y le pido que entre a mi casa. Gracias por amarme. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración por primera vez recibiendo a Jesús, o si te reconciliaste con Él porque te alejaste de Él, aunque en el pasado le habías invitado a tu vida, le habías dejado entrar a tu casa, por favor escríbenos al número que aparece en pantalla, ¿sí? Al 94000. Ese es un número que, si mandas el mensaje de texto oración, ORACION, oración, si escribes al 94000 la palabra oración, entonces inmediatamente vas a recibir un mensaje en el cual queremos contactarnos contigo para ayudarte, orar por tu vida y mandarte de regalo un libro digital que se llama Una vida de abundancia. Cómo con Jesús puedes encontrar una vida completamente plena y diferente. Así que déjanos saber. Si un amigo, un familiar te invitó a conectarte, cuéntale que hiciste esta decisión, y si quieres, a través de él o ella nos puedes dejar saber, porque queremos mandarte de regalo este libro, y si podemos ayudarte entonces a caminar en esta nueva vida con Jesús. Pero también ahora quiero cerrar orando por la iglesia, y quiero pedirle a cada hermano, hermana, familia, que allí donde están, oremos juntos e invitemos la presencia del Señor, y que esta semana podamos tener tiempos de reflexión. ¿Cómo es que estamos dejando que la presencia de Jesús habite, sea real? Por favor, lo vuelvo a repetir, no busquen una visitación del Señor. El Señor no quiere ser una visita en tu casa, Él quiere vivir en tu casa. Señor, oro por la iglesia. He hablado lo que creí, entendí que querías que les dijera. Por eso, Señor, ahora los bendigo. Y en oración y en palabra de bendición te pido, Señor Jesús, que escuches la oración de cada familia, de cada hogar, de cada vida, que hoy te estamos diciendo: Señor, ven a nuestra casa. No queremos que seas el Dios del templo, queremos que seas el Jesús de nuestras casas, real, presente, relevante,
transformador en nuestras vidas. Señor, oro que tu presencia se sienta como nunca antes en sus vidas en este momento, que sientan que tu presencia les abraza y que tu presencia en la casa de cada familia, Señor, transforme sus vidas. Que después de esta cuarentena, sí, quizás el mundo no será igual, pero tampoco nosotros seremos igual, porque no solamente estuvimos en casa encerrados, pero tu presencia estuvo con nosotros y como Zaqueo saldremos a ser una persona completamente transformada. Pido que si tu presencia está en casa, Señor, renueves el ánimo todos los días, que traigas tiempos de refrigerio. Si tu presencia está en casa, Señor, renueva el canto, el gozo, la alegría en esa casa, Señor. Y si tu presencia está en casa, que todos podamos ser tan conscientes de tu presencia, que empecemos a ser mucho más genuinos y honestos en todo lo que hacemos. Yo bendigo a tu pueblo, bendigo a la iglesia, bendigo a todos los que me escuchan, declarando que tu presencia los acompaña y los guarda en todo tiempo. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Dios les bendiga mucho. Los dejo entonces con los siguientes anuncios y gracias por participar de esta celebración. Dios me los bendiga mucho. Hola familia, comunidad del altar. Es el pastor César Ferrer con ustedes en el patio de la casa de mi suegro. Quería tomar esta oportunidad para darles unos anuncios. Primeramente, quería hacerles saber de que para que ustedes sean informados sobre todas las celebraciones que tenemos aquí en el altar, sea el domingo o el miércoles, ustedes pueden mandar un texto. Si es que no reciben avisos por texto de parte del altar, lo que pueden hacer es mandar un texto con la palabra altar al 9400030. Y entonces, de aquí en adelante, ustedes van a recibir, serán avisados cuando estamos teniendo eventos por medio de texto. Hablando de eso, si quieren ser avisados, también estamos teniendo operativo Joel. Desde el lunes empezamos en la noche a las 8, una hora de oración. Pero eso en sí es la conclusión de todo un día de ayuno y oración por 2 semanas. Estamos orando tras la crisis y en base a Joel capítulo, bueno, en realidad todo el libro de Joel, un profeta menor del Antiguo Testamento. Y si ustedes quieren unirse a esta oración, a este ayuno y oración, cadena de ayuno y oración, háganme el favor, manden la palabra, texten la palabra altar al 9400 y entonces serán avisados cada vez. Y en esos textos lo lindo es de que cuando reciben el texto hasta tiene el link y le presionan, si es en sus teléfonos inteligentes, le hacen clic y van directamente a Zoom, donde nosotros vamos a poder participar, comunicar, mirarnos. Se pueden acá poner todo bien lindos para la cámara y pueden orar todos con la comunidad de altar. Por último, ningún necesitado. Otro operativo de parte de la iglesia altar, la comunidad de altar. Esta semana tuvimos la bendición de poder entregar comida y algunas otras cositas a una familia del cual se quedó sin trabajo. Y si ustedes quizás, gracias a Dios, quizás todavía están trabajando, los que están trabajando, o si lo sienten en su corazón en querer ayudar de alguna manera, pueden ir a altar.org y ahí hay un link en la página principal donde la presionan y lo lleva directamente donde puede dar a ese ayuno de los miembros de la iglesia, dan sus diezmos y ofrendas, pero hay un link también donde dice ningún necesitado y puede dar ese fondo y que se usa para entregar comida, cosas que se necesitan para familias que han sido afectados por medio de esta crisis. Quizás han perdido su trabajo y están quizás se encuentran sin comida. Queremos ayudarlos. Gracias a Lalo y a Araceli por ayudarnos esta semana en entregar esa caja de comida. Una experiencia muy linda. Habiendo dicho eso, quería entonces concluir con decirles de que Jesús los ama y nosotros en altar también. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.